Hola, hola, ya estamos en directo. Y no me estás dejando nada de Ay, espacio perdón, para que se me vea la cámara. Bueno, ahora sí se nos ve por aquí ahí. hay una pelea Sí, constante. es que esto de salir por el móvil, la verdad que a mí me gusta mucho, bueno, me resulta más fácil, más cómodo Ahí por el va. ordenador. Pero Bueno, bueno, ya vamos a tenemos... añadir a Gabriel. Sí, vamos a hablar ahora con Gabriel. Así que vamos a hablar hoy mucho de eso, de educación democrática y de por qué aprender en naturaleza, en la naturaleza. A ver. Conectando. Ajá, lo conseguimos. Hola Gabriel. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Sí, bueno, nosotros que es más principio del día, ¿no? Entonces todavía tenemos más energía recargada, ¿no? Me Sí, yo. imagino que tú al final de todo el día en la escuelita, pues se va notando, ¿no? Sí, la verdad. Cansadito, pero bien. Muy bien. Muy riguroso. Genial. Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar contigo porque este es el primer webinar en español que hacemos este año, en 2023. Empezamos a hacer Evolving Education Webinars el año pasado y la verdad es que ha sido una manera fabulosa de aprender de gente súper interesante, de pioneros de la educación alrededor del mundo. Y de empezar a tener estas conversaciones para crear esa conciencia y empezar a hacer preguntas de por qué hacemos lo que hacemos y se puede cambiar. ¿Hay alguna forma mejor de hacer las cosas? Ajá. Así que bueno, ahí estamos en ese proceso de encender otras llamas de curiosidad. Sí, me gusta ese concepto. Para el que no nos conozca todavía, somos Luz y David de Evolving Education y nosotros trabajamos para democratizar prácticas educativas que empoderan a niños y niñas a crear un mundo con valores. Y antes lo hacíamos con una mochila a cuesta, visitando escuelas que están haciendo las cosas distintas para aprender de ellos y ellas, y ahora lo hacemos de una manera bastante más virtual. Estamos un poquito, somos más sedentarios, digamos, aunque ahí estamos también planeando un par de aventuras y viajes por Sudamérica para más adelante en el año. Y hoy tenemos la suerte de estar aquí con Gabriel Grois de Playa Escuela El Médano en Tenerife, también parte de EUDEC, European Democratic Education Community, de Quest, bueno, de un montón de iniciativas que quieren acercar la educación democrática y que cada vez sean más personas, más niños y niñas los que tengan la posibilidad de aprender en un ambiente horizontal y empoderante, ¿no? Así que muchas ganas de hablar hoy contigo, Gabriel. Muchas Sí, un gracias placer por la tenerte aquí invitación. con nosotros. Muchísimas gracias por tenerme. Y yo creo que la primera pregunta con la que podemos empezar es ¿por qué tiene sentido hablar de educación democrática y por qué en la naturaleza? Pues, bueno, la educación creo que estamos todos de acuerdo, que estamos aquí, que es quizás la más o una de las más de las herramientas más eficaces para la transformación social, ¿no? Que, claro, está muy bien, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos educación? Y creo que hoy en día ya nadie nos tacha de dramáticos o alarmistas o catastrofistas o como se diga, perdón, soy medio alemán, entonces a veces algunos términos se me resbalan y se me van más por el lado alemán, así que nadie se sorprenda que tengo acento canario, pero con a veces casado con una argentina, así que tengo ahí una mezcla y los términos a veces me voy más por el lado alemán, así que disculpen. Pero entonces vemos que realmente, y claro, queremos tener buen rollito y ser optimistas y proactivos y constructivistas, pero son cada vez más, y hace ya muchas décadas en realidad, no es nada nuevo, que vamos de cabeza a un colapso, ¿no? Tanto ecológico como social, recursos, bla, 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 bla. Entonces, un colapso eminente, bueno, es una cuestión de tiempo, pero el tiempo tampoco es ahora una gran diferencia, pero vemos que estamos en un estilo de vida insostenible, tanto en lo ecológico como en lo social. Entonces, vemos que necesitamos una transformación social y la educación, si no la más, es una de las herramientas, no una de las palancas donde más cambio podemos producir, por lo menos a medio y largo plazo, no quizás a corto, pero quizás a medio. Y bueno, esa también fue mi motivación para meterme, después de estar activo en movimientos ecologistas, animalistas, sociales, de centrarme, o nos, hablo un poco también aquí por Paola, mi pareja, que estamos hace un rato en este viaje también, es centrarnos en la educación, ¿no? Porque nos dimos cuenta que es donde quizás más sentido tiene poner
la palanca. Entonces es necesario hablar de educación y vemos, y esto no lo decimos gente como nosotros, sino, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO, que publicó su reporte sobre los futuros de la educación el otoño pasado, hace ahora algo más de un año, donde una de las frases que dice literalmente es que la educación convencional ha demostrado haber fallado, ¿no? Y eso es una calificación o un statement, como se dice bien statement en español, bueno, una calificación devastadora, ¿no? Que la UNESCO diga el sistema educativo ha fallado, entonces, y llama a otras experiencias, pues por eso es necesario hablar del cambio educativo y hablar de nuevos modelos educativos, donde a mí me gusta recordar que nuevo es muy relativo porque estamos hablando, cuando hablemos ahora aquí de educación democrática, hay una tradición de 100 años aproximadamente, que bueno, que hoy en día se ve confirmada por los expertos, y entonces tan nueva no es. Entonces hay en realidad bastante evidencia y experiencia y evidencia, solo que desconocida y no reconocida por gran parte de la población, ¿no? Pero hay un campo ahí ya bastante trabajado. Nosotros hace 6 añitos, pero bueno. Pero por eso es importante hablar del cambio de educación, y yo creo que la educación democrática depende de cómo se interpreta, pero la mayoría estamos de acuerdo, los que estamos en esto, que realmente hablamos de un cambio de paradigma. Y esto se dice rápido, pero quizás eso hay que masticar y saber un poco cuál es ese, porque no solo estamos hablando de un cambio, digamos, progresar, mejorar, optimizar algunos puntos, ¿no? Sino realmente un cambio de paradigma. Y esto quiere decir un cambio, yo diría, de 180 grados, diagonalmente opuesto casi a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que ahí hay que cambiar el chip, pero bien. Qué bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice. Creo que 3 puntos que he sacado de ahí. Uno es la educación como herramienta de cambio. Estoy completamente... Sí, eso es lo que nosotros también nos dimos cuenta, ¿no? Sí. Es el momento en el que las personas se están formando, es cuando podemos ir aprendiendo, bueno, podemos ir empezando a decidir qué camino queremos tomar. Y si empezamos con esa ruta de cuestionamiento del porqué de las cosas, porque creo que había un problema grande, y es que hemos aceptado como normal cosas que no son normales. Entonces, ahí... Claro, que es una decisión normalizar unas cosas u otras, ¿no? Y como decía Gabriel, ya hay experiencias durante mucho tiempo de otra forma de hacer las cosas en educación, por ejemplo, más democrática o más conectada con la naturaleza, y es muy importante conocerlas y acercarnos a ellos. Y eso me lleva al tercer punto que has dicho también, de ese cambio de paradigma, que es verdaderamente un gran reto a nivel personal incluso. Ahora, por ejemplo, este mes estamos compartiendo un test que lo llamamos Tu Perfil Educador, que es una manera para las personas de hacerse preguntas acerca de cómo se toman decisiones en sus centros educativos, cuál es el papel de los niños o de los adultos dentro de ese centro. También justo no dando como una respuesta correcta, sino para que cada uno defina un poco cuál es su perfil o cuál es su visión educativa, respondiendo a esas 5 preguntitas, que lo podéis encontrar en la bio de Instagram, el que quiera. Pero sí, también es difícil empezar a hacerse esas preguntas, y me hace un poco de gracia porque lo pusimos así como modo cada vez un poquito más difícil, una escala, exacto. Y como que todos tendemos a poner el 5, y era como no hay solución correcta realmente, o sea, es simplemente cuestionarnos nosotros mismos hacia dónde queremos ir, ¿no? Sí. Iba a decir una cosa más de lo de la democracia, y yo lo veo muy importante, que pretendemos después que nos comportemos como ciudadanos democráticos y responsables, pero durante toda nuestra educación no hemos tenido esa experiencia. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que cuando crezcamos seamos individuos democráticos si durante toda nuestra escolarización no hemos visto nada así? Sí. Y creo que uno de los retos es que creo que muchas personas están de acuerdo en esto a nivel, digamos, filosófico, conceptual, pero pocos son los que saben exactamente cómo puede llevarse esto a la práctica, ¿no? Y ahí es donde queremos que nos cuentes un poquito más de tu escuelita, de la Escuela El Médano, para hacernos una idea, para ayudarnos a imaginarnos cómo funciona el día a día ahí. Vale. Igualmente me gustaría engancharlo con esa pregunta tan profunda, ¿no? Porque yo
sí, hablando un poco por encima, sí, pero yo creo que esa pregunta, ¿cuál no solo es el propósito de la educación, sino para eso nos tenemos que preguntar cuál es realmente el propósito de nuestra vida? Y yo me pregunto sinceramente, ¿no? Es una pregunta muy filosófica, muy amplia, que invita muy a debatir, pero quizás deberíamos plantearnos las personas adultas y también los educadores o los pedagogos, profesores, ¿qué propósito estoy yo realmente persiguiendo en mi vida? ¿Tengo claro el propósito de mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y soy capaz de concretizar eso. Y esto quizás nos sirve, esta reflexión, que creo que es muy oportuna para todos, ¿no? Entonces, priorizar qué propósito tiene la educación, ¿no? Porque se supone que la educación sirve a la vida. ¿Para qué sirve la vida? ¿Para qué sirve la educación? Y entonces quizás esa reflexión tan básica, filosófica, sí que nos ayuda a priorizar también los objetivos que seguimos con nuestros ejercicios, bueno, propósitos o aspiraciones, propuestas educativas, ¿no? Entonces, esto al final, y llevándolo ya más a la realidad, es, ¿no? Entonces, ¿qué prioridades pongo en mis objetivos y traduzco entonces en mi día a día educativo, ¿no? En mi contexto educativo? Y aquí, por ejemplo, y ya voy más hacia tu pregunta concreta, es, por ejemplo, nosotros aquí vemos la necesidad de priorizar, por ejemplo, los aspectos socioemocionales, ¿no? De la convivencia. Entonces nosotros priorizamos la convivencia, ¿no? Las competencias sociales por encima de un posible trabajo académico. Y eso es una priorización muy clara, ¿no? De nuestra orientación, no solo es conceptual, sino que después se ve en el día a día. Entonces, yo creo que esos planteos bases son muy importantes y creo que no se están llevando suficientemente a cabo, porque cuando hablamos de educación, hablamos mucho de qué aprenden y cómo lo aprenden. Y a mí ya casi me gusta evitar la palabra aprender, porque va tan asociada a aprender cosas y me gusta mucho más hablar de desarrollo o de desenvolver el potencial, ¿no? Porque no es lo que aprendemos de fuera, sino lo que desenvolvemos o desarrollamos de dentro, para mí por lo menos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también, como bien señalas, después llevarlo a la práctica en el día a día. ¿Qué priorizamos? ¿Cómo, digamos, establecemos el marco pedagógico para el día a día de nuestras chicas y chicos? Y nosotros, para darte la respuesta, en realidad es muy simple. Esto lo quiero decir también, ¿no? Porque parece que la pedagogía y la educación tenemos que estar con conceptos y metodologías y yo, por lo menos, soy muy partidario de lo simple y básico, y para ahora hablar de cómo lo practicamos nosotros, bueno, tenemos un grupo de infantil y uno de primaria, pero voy a hablar del primaria, pero en realidad el enfoque es similar y la estructura incluso también, solo que, claro, se desarrollan ya de diferentes dinámicas, ¿no? Pero en realidad nosotros empezamos todos los días, la mañana, con una reunión, con un círculo, con una asamblea, donde cada mañana pregunto, ¿quién quiere hacer la moderación? Normalmente hasta ahora a veces se lanzan, pero después ya rápido se echan para atrás, pero hasta ahora muchas veces no, hazla tú, nadie se quiere, nadie todavía, claro, tenemos chicas ahora de hasta 9 años y quizás esto ya con chicas y chicos de 12, 13, 14 ya toma otra dinámica también, ¿no? Pero hasta ahora, hablando de estas edades, pero sería el mismo funcionamiento. Entonces, hacer todas las mañanas una reunión donde lanzamos la pregunta de qué anuncios hay importantes para todos. Hoy, por ejemplo, vamos muy a lo concreto. Hoy estaba mala nuestra cocinera, entonces anunciamos eso y que porque no hay cocinera vamos a pedir pizza, que claro, lo sentimos por la cocinera, pero la pizza fue bienvenida también, ¿no? Entonces, eso es un anuncio muy simple, muy organizativo, que sepan que hoy va a haber esto y eso es lo que hay. Además, hay planificado esto para hoy. Hoy, los miércoles, por ejemplo, hay planificadas clases de francés, que esto surgió desde hace un año y quizás podemos ir ahora a ese aspecto también. Pero nosotros no, digamos,
preestablecemos una oferta pedagógica o didáctica para las chicas y chicos, sino esperamos situaciones concretas que nos traen impulsos o de fuera, las mismas chicas y chicos que van surgiendo, saliendo al mundo en esa convivencia a través del juego. Hay múltiples situaciones que traen un impulso que después, si viene con el interés de las chicas y los chicos, pues entramos en un llamado proceso de co-construcción. Por ejemplo, el francés, o por ejemplo, ahora empezamos con clases de geografía, historia, etcétera, etcétera, etcétera. No porque yo dije, ¿quién quiere apuntarse a mis clases? Sino de un contexto que surgió y dijimos, vale, pues hacemos esto, quien quiera se apunta. Y esto lo hacemos todos los días, lo hablamos en el círculo de la mañana. Nos reunimos, suele ser bastante breve, a las chicas y chicos les gustaría más breve todavía, pero suele ser bastante pragmático. No hacemos grandes rituales, no somos muy partidarios de eso, que quizás es otro aspecto interesante a masticar, lo que conllevan los rituales para el condicionamiento de las personas, que yo soy muy crítico con el tema de los rituales, si quieren enganchar ahí después. Pero entonces hacemos ese círculo, vemos qué hay planificado, alguien tiene una propuesta. Por ejemplo, hoy hablamos de que vamos a hacer en nuestro calendario, sí que hay una vez al mes previsto hacer una excursión familiar, si pueden las madres y padres, y la siguiente toca en 2 semanas, y preguntamos si alguien tiene ideas y propuestas para dónde hacer esa excursión familiar. Y escuchamos y hablamos de eso, recogimos propuestas y poco más. Entonces, y si no quieren hacer nada, a partir de ahí, actividad libre, que muchas veces es juego libre. Que después se ponen a trabajar y 4 chicos se ponen a excavar un pozo lo más profundo posible, que una se pone con el compás a dibujar unas esferas interconectadas que a mí me recuerdan una imagen que vi ayer casualmente de Facebook de unas formaciones geológicas súper bonitas que ni siquiera sé de dónde ven. Le digo, mira qué curiosidad, tú estás dibujando esto y yo ayer me encontré estas formaciones geológicas y no, que son situaciones espontáneas, pero situativas y auténticas que de repente vemos, wow, mira qué bonita esta formación geológica y qué gracia que tiene, ¿no?, el paralelismo con estas estructuras que estás dibujando tú aquí. Después, hubo 2 chicas inglesas me pidieron, yo como dije antes, soy medio alemán, me pidieron hoy empezar con clases de alemán. Hicimos clases de alemán. Hay una chica alemana nueva, de repente esa chica alemana se vuelve en co-profesora de alemán para estas chicas de inglés y de repente conectan a través del alemán. Y esto todo en una mañana sin planificar y establecer nada, ¿no? En una convivencia situativa y espontánea, las cosas van surgiendo. Y también dentro de eso, a las 12 llegó el profesor de francés, que es uno de los padres que tenemos, que es francés, y que tiene eso planificado 2 veces a la semana, viene a aportar eso, y hoy hicieron el primer examen de francés porque las chicas lo querían. Y así nos van. Entonces, en realidad es muy simple. Sentarse todas las mañanas, hablar y planificar juntos. Y si no quieres, pues puedes estar ahí en la hamaca, escalando un árbol, andando en bicicleta, dibujando un Monster Truck, jugando a las cartas, aprender a jugar al ajedrez, porque viste que otros 2 lo están jugando, lo que sea. Y convivir, sobre todo eso, convivir. Hablando de convivencia, es que son tantas cosas que pasan en un día. Hoy, 2 chicas también, que son muy buenas amigas, pero últimamente tienen roces y peleas tontas. Dijimos, hoy vamos a hablar en frío, no cuando ya estamos en el conflicto y caliente, sino vamos y nos dijimos qué nos molesta y qué deseamos de la otra. Y tuvimos una conversación bastante honesta, difícil, incómoda también, ¿no? Fue tenso, pero de una competencia social que muchos adultos no tenemos, de hacer un feedback honesto y crítico hacia un amigo, ¿no? Vamos de colegueo y palmadita en la espalda y qué guay somos, pero decirte, mira, esto la verdad que me molesta, te pido que lo modifiques, no lo hacemos. Y hoy, por ejemplo, fue una de las muchas situaciones más que podría seguir así, que podría seguir. Por ejemplo, uno de los chicos me preguntó por si los militares en los ejercicios usan munición de verdad. Y le dije que no, y de eso hablamos, por ejemplo, de Bruce Lee, que fue por accidente o intencionadamente matado por una munición
¿no? Conocen esa historia, ¿no? Que Bruce Lee sufrió pues ese accidente o ese asesinato por la munición equivocada. Y entonces, una pregunta simple nos puede llevar a una conversación no solo sobre el ejército, que yo soy pacifista, pero los chicos traen esas, ¿no? Guerra de Ucrania y están con esos temas, pero nos lleva también a la cultura cinematográfica y la historia de Bruce Lee, por ejemplo. Y esto, no, y podría seguir solo de hoy. Esto fue solo esta mañana. Bueno, me ha llamado mucho la atención. Esto es solo la mañana. Me encanta como la diversidad, ¿no?, que hay dentro de cada día, que creo que es algo que muchos profes, ¿no?, se quejan de, es que voy otra vez a repetir lo mismo. Y luego también por el lado de los niños, la falta de miedo a aprender, que es algo muy común. En lo que a lo largo de la escuela vamos desarrollando un miedo a meternos en cualquier cosa nueva, cualquier cosa que se relacione con el aprendizaje, y qué bonito que esas niñas en tu espacio pues digan, pues quiero aprender alemán, ¿sabe? Que cualquier otra persona sería como una imposición que viene en el instituto y tengo que tomar las clases. No, ha salido de y cuando es por obligación ya no te gusta. Sí, yo tengo ahí una historia de que siempre me ha encantado la astronomía, y había un libro que era hermosísimo con todas sus páginas llenas de fotos del universo, y yo era como, ¡qué hermoso! Nunca lo leí, porque estaba relacionado. O sea, lo pensé y reflexioné acerca de ello y dije, me limitaba a pasar las páginas, pero no lo leía porque eso es lo que tenía que hacer en la escuela. Entonces, no, o sea, cómo se acaba desarrollando esa fobia a aprender incluso cosas que a ti te gustan, simplemente porque cuando viene por obligación, pierde la gracia. Sí, claro. Oye, me he quedado con curiosidad de lo de los rituales, porque sí que hay mucha gente que dice, para los niños pequeños es bueno tener unos rituales porque les da una seguridad, una estructura dentro de la cual pueden desenvolverse. ¿Qué piensas tú acerca de esto? Comentario a lo anterior. Fíjate que incluso nosotros, incluso yo, otra vez valorando cosas que aprenden. Contamos la experiencia sobre lo que hablé también del conflicto o de la cultura de feedback, ¿no? Pero otra vez automáticamente valoramos, ay, mira lo bien que aprenden, ¿no? Otra vez está ahí la mirada. Entonces, lo rápido que volvemos a esa expectativa un poco, ¿no? Sí, lo que has dicho del feedback entre amigos también es brutal, ¿no? Y es cierto que muy pocas personas tienen esa conversación honesta y tan clara. ¿No? Lo más fácil, lo más regular es dejar de hablarse un tiempo, cualquier cosa así, antes de tener una conversación transparente. Pero aquí no, pero esto es una expectativa que nosotros mismos, ¿no? Ay, mira qué bien que les interesa el alemán, ¿no? Que claro que es genial que les interese otra cultura, otro idioma, claro que sí, pero parece que lo valoramos más que otras cosas, ¿no? No te hubiese dicho, mira, hoy estuvo todo el día tirada en la hamaca tomando el sol y quién sabe qué pasaba aquí dentro de su cabeza, ¿no? Ajá. Sí, esas son las expectativas totalmente que estamos predeterminados. Tenemos esa cosa de que tenemos que aprender, de que tenemos que ser productivos, no podemos perder el tiempo. Incluso cuando has dicho lo del propósito de vida, recuerdo en la India un señor que me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que tener un propósito? ¿Por qué no simplemente podemos ser? Y era como, esa pregunta no me la había hecho. Claro, que ser vivo tiene un propósito, ¿no? Entonces, sí, bajo ese marco, acabamos siempre intentando encajar todas las cosas bajo ese marco, y es muy difícil dejar atrás que simplemente vivir merece la pena, que disfrutar y la curiosidad es algo que está totalmente intrínseco y que aprender pasa como consecuencia de vivir. Y lo que decía Gabriel al principio de las prioridades, ¿no? Si consideramos que lo más importante de la vida es, imagínate, la paz mundial, pues esa conversación que han tenido esas chicas va mucho más en la dirección de construir ese mundo, ese ideal, que aprender una serie de contenidos específicos. Definitivamente. Bueno, pues la pregunta de los rituales, de entrada quiero decir que reconozco también que puede estar esto influenciado por como todo, por mi propia experiencia o por un cierto sufrimiento o rechazo también desde mi propia experiencia biográfica, ¿no? De que yo cuando era chico, no solo chico, sino también ya de adulto, esas cosas, esos rituales muchas veces rutinarios, ¿no? Que es interesante, ritual y rutina
¿Hasta qué punto? Entonces, ese argumento que tú también dices, que mucha gente dice con razón que ayuda a las chicas porque rituales hay, ¿no? Hay estructuras y estructuras son rutinas. Y estructura ayuda a orientar y a orientarse y a encontrar seguridad, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo de eso. Por ejemplo, está muy de moda ahora, por lo menos aquí, sobre todo en Alemania, irse de mochileo con los niños pequeños por el mundo. Donde yo también soy crítico, claro, suena guay, pero yo soy partidario de que especialmente niños pequeños necesitan una cierta estructura estable, relaciones estables para orientarse con mayor facilidad. Entonces yo estoy muy a favor de eso, ¿no? Que necesitamos estructura que nos da orientación y seguridad. Pero de esto a rituales, que de lo que estoy hablando, por ejemplo, son las típicas cancioncitas y juegocitos, por ejemplo, en los círculos de la mañana, que nosotros no hacemos, por ejemplo, o también muchas veces rituales, por ejemplo, ahora en las fiestas, pues en muchas escuelitas, en el Advento hacemos, por ejemplo, se puso muy de moda la espiral del Advento y todas las mañanas se hace la espiral del Advento en preparación a las Navidades, por ejemplo. No sé si saben de lo que estoy hablando, pero bueno, o cancioncitas, o hay muchos gestos que se hacen de forma ritualizada. Entonces, no estoy hablando de estructura. Nosotros también tenemos una estructura, tenemos un cierto orden que da orientación y seguridad. Entonces, hay que diferenciar. Yo estoy hablando de una ritualización, por ejemplo, de la música, ¿no? Usamos el ritual de la cancioncita, del canto, en el círculo de la mañana. Vamos a coger este ejemplo que es bastante bueno. Mi experiencia, yo he trabajado en contextos durante años que hemos ejercido esto, ¿no? Porque se hace así, que escuela infantil no canta canciones todas las mañanas, ¿no? Entonces, mi experiencia sincera es que más de la mayoría, bueno, más de la mitad, la mayoría de las chicas y chicos no cantaban realmente con emoción, no estaban realmente conectados con la música y era una rutina que se convertía en algo aburrido, que llevaba a un cierto desgaste o incluso un cierto rechazo, ¿no? Era la música, el canto, se convertía en algo rutinario, aburrido. Eso por un lado, que para mí, que entiendo que la música, el canto debería ser una forma de expresión casi mágica, no me quiero ir a lo esotérico, pero no, una forma de expresión personal, emocional, que me sale de dentro y conecta con mi propio ser. Y no, lo convertimos. Queremos practicar educación musical y esto es ejemplar para muchas otras cosas, ¿no? Queremos estimular algo y casi que acabamos haciendo algo contraproductivo. Esa es mi lectura, ¿no? Pero la gente dice, ¿pero por qué no cantan? ¿Pero por qué no cantan? ¿Pero por qué no cantan? ¿No? Y aquí tengo un buen ejemplo, es uno de mis ejemplos favoritos porque es muy útil. Hace años, y a una joven estudiante que vino en prácticas, que ella misma era cantante y le gustaba cantar, y me preguntaba eso, ¿no? Muy a menudo. Durante las primeras 2, ¿pero por qué no cantamos? ¿Pero por qué no cantamos? Hasta que a las 2 semanas... Hasta a las 2 semanas, ella ver un chaval de 5 años, o no me acuerdo bien, sentado en lo alto de una roca, cantando de corazón, de forma improvisada, esa expresión casi mágica, ¡el tiburón! Y inventándose una canción, él solito ahí arriba, ¿no? Y ahí se me acercó a esa chica y dijo, ahora entiendo por qué no canta, ¿no? Y esto es un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, quizás no cantamos todos los días, pero cuando canta el niño, canta de verdad. Y es esa conexión y esa expresión. Pero bueno, esto es un poco más de la música y las rutinas. Ahora, ¿por qué somos críticos, o yo, por lo menos, con los rituales? Porque en mi experiencia en contextos comunitarios, sociales, de diferentes formas, lo que veo es, claro, es otra vez una necesidad de sentirse, ¿cómo se dice? No acogido, sino perteneciente a un grupo social. Yo creo que podemos deducirlo de un instinto de supervivencia. Yo pertenezco a un grupo porque si no pertenezco a un grupo, ¿no? Somos animales sociales, que si soy expulsado del grupo, mi vida corre riesgo, ¿no? Estoy expuesto a predadores, no tengo acceso a recursos, entonces si yo quedarme fuera de un grupo es una amenaza letal, ¿no? Yo creo
que esa es la programación biológica evolutiva que tenemos, ¿no? El programa psicoevolutivo que hay ahí detrás. Entonces, sabemos que grupos sociales tienen un cierto código, que suelen ser este tipo de rituales. Entonces, y esto puedes ver los punkies, ¿no? Que se rapan o se ponen las chaquetas, o el club de golf, que se ponen los polos y los... Vayas a donde vayas, incluso vayas, los de permacultura, ¿no? Que tienes códigos sociales que están ritualizados, que si no los cumples, corres, ¿no? Te expones a ser expulsado o no ser involucrado. Y esto lo vemos pues mucho, esto lo llevamos a la iglesia, porque no, la comunión o el casamiento, o no. Entonces, esos patrones, esos códigos sociales, en realidad nos los inculcan desde pequeño, ¿no? Si tú no, digamos, ejercitas, bueno, somos condicionados realmente a ese tipo de ritualización. Y cuando no los tenemos, ¿no? Nos puede descolocar, sobre todo si nos condicionan desde pequeño. Y esa es un poco la experiencia que yo he tenido en diferentes contextos comunitarios, por ejemplo, viviendo en una ecoaldea y otros más, donde la gente, sobre todo, era mi impresión, es un poco quizás hipercrítico esto, estoy quizás ahora expresándolo de forma muy simplificada, en realidad la gran mayoría iban para engancharse en un grupo, para permanecer a un grupo. No tanto a quizás trabajarse a sí mismos, ¿no? Esto pasa en grupos de yoga, en grupos de canto, en grupos de... ¿No? ¿Para qué voy? Muchas veces para engancharme al grupo y pertenecer al grupo, que me da acogida, me da mimo, me da, ¿no? y me da esa seguridad que tengo. Y claro que está bien, que somos animales sociales, necesitamos esa vida social, nos necesitamos, y no digo en nada de eso, solo con lo que soy crítico es esa dependencia de esos rituales y esos códigos tan estereotipados sociales, ¿no? Que crean una cierta dependencia. Y entonces creo que nos podemos dar cuenta que esto es realmente educado y condicionado desde pequeño, ¿no? Que se usan de forma sistemática códigos sociales para crear ese pegamento social. Y yo creo que, y mira, lo podemos ver en Navidad, que dentro de esos rituales sociales, ¿no? Como ahora estas fiestas, estas fechas pasadas, la Navidad, la gran fiesta, el gran ritual social de nuestra sociedad, por lo menos de Occidente, ¿cuánta hipocresía hay ahí dentro? ¿No? Claro, está bien quedar con la familia, ¿no? Eso está bien y no digo nada, es maravilloso quedar con la familia, pero al mismo tiempo, ¿cuánta hipocresía? ¿No? Supuestamente una fiesta cristiana y ¿en qué se ha convertido? ¿No? Una fiesta del consumo, una matanza al reino animal, bla, 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 ¿no? E incluso dentro de la familia, quedamos bien una vez al año y muchas veces el resto del año, etcétera. Entonces, muchas veces los rituales se convierten en un código social superficial y bueno, y cumple esa necesidad de sentirnos acogidos por un grupo cuando en realidad, bueno, creo que y es donde voy, donde yo quiero ese pegamento social, yo quiero esa conexión social, pero de verdad, no con una cultura de feedback, donde decidimos juntos, donde somos honestos, donde decidimos, etcétera, ¿no? Y no porque hacemos una fiesta para las diferentes ocasiones y quedamos guay, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, sí. Sí, esa cultura no es puntual, sino que es algo que se tiene que trabajar todos los días, como has dicho, a través de la convivencia. Y no es ponerla en práctica un día solo. Sí, lleva bastante más trabajo desarrollar esas habilidades sociales y... Bueno, y a nivel personal, ¿no? Porque sí, todo muy bien, hay un conflicto, pero no lo que has dicho antes, no ser conscientes de qué emociones estamos sintiendo, cómo comunicarnos, empatizar y escuchar al otro, son cosas que tenemos que practicar, que no es, ¡ja! Ya lo tengo, no, es algo, es un proceso de aprendizaje. Y hablando de otra de las temáticas clave que queríamos tocar hoy era la importancia de la naturaleza en la educación, que quizás es una que estamos empezando a explorar. Digamos, de educación democrática sí que hemos hablado con mucha gente. La semana que viene tenemos a Educambiando, que también es una comunidad de México que se autogestionan de forma democrática. Pero ¿por qué es tan importante la naturaleza o por qué la echamos en falta en educación?
¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, se puede decir mucho. Hay ya una serie, tengo aquí atrás en la biblioteca un libro que reúne alrededor de, bueno, miles dicen, pero lo resumieron en 120 estudios sobre los beneficios de la naturaleza para el desarrollo humano, infantil, ¿no? Entonces yo creo que, resumiéndolo muy brevemente, ayuda a tomar conciencia que fue nuestro campo de crecimiento y desarrollo durante millones de años. No es nada especial salir a la naturaleza, sino que nos desarrollamos en ella durante miles o millones de años, y entonces es una necesidad a nivel fisiológico incluso, ¿no? Podría ahora hablar de la vista, ¿no? Como los oculistas dicen que estamos perdiendo la vista porque no ejercitamos la vista a lo lejos. Un fisioterapeuta me dijo que el esqueleto, la estructura ósea, hasta creo que eran los 6, 7 años, si no reciben una serie de estímulos de impactus, niños que saltan y corren y esas cosas, no desarrollan una fortaleza que nunca más se puede recuperar, ¿no? A caminar, hace ya años escuché un programa maravilloso, un podcast de 1 hora que solo hablaba de la importancia del andar, del caminar, para nuestro bienestar, no solo fisiológico, no, sino psicológico también. ¿Cuánto caminan niños en un centro convencional? ¿Cuánto caminan? Hay estudios sobre ello, que creo que eran 1 kilómetro en una escuela convencional y 10 kilómetros en una escuela en la naturaleza. Entonces, ya solo a nivel fisiológico, pero podemos ir también, claro, a aspectos pedagógicos, como pueden ser los roles de género, ¿no? Que es un campo neutro donde no está tan preestablecido, las chicas juegan en esta esquina y los chicos en esta, que todavía hay mucha tendencia ahí. La neutralidad de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también desde el punto de vista de aprendizaje es una gran diferencia estar en un aula y tener que traer el mundo desde fuera, ¿no? El contenido, la información desde fuera a un espacio cerrado, una caja vacía en principio, si nosotros no llevamos allí los materiales y los contenidos, que es la tarea del educador. Aquí, si salimos de esa caja, salimos al mundo, no solo a natural, ¿no? Porque si sales al mundo también, pues eso, te encuentras una excavadora o te pasa por encima un avión o lo que sea, ¿no? Siempre hay, nosotros, por ejemplo, que estamos en la costa, pues que 2 veces a la semana viene el señor del ayuntamiento a tomar la prueba de agua, ¿no? Y puedes hablar de bioquímica, ¿por qué viene a tomar la prueba de agua? O a veces vienen y hacen shootings, ¿no? de publicitarios, y hacen fotos etcétera. O pasa un señor con el perro paseando y te pones a hablar y resulta que su hija en Austria también, lo que sea, ¿no? Entonces, saliendo al mundo, te encuentras con toda esa riqueza, no solo del mundo natural, ¿no? Que cualquier piedra, cualquier planta, cualquier animalito, que ya es una riqueza infinita, ¿no? Ecológica, sino también, pues eso, incluso el mundo cultural, ¿no? Y esa, como dicen, la naturaleza es el libro más grande que podemos estudiar, pero claro, eso te puede llevar a muchas cosas, ¿no? A una interpretación, pues, lo más extendida que puedes, que aquí podemos también ser críticos, que otra vez podemos proyectar ese aprendizaje, ¿no? Donde llevamos o transportamos esa expectativa que el niño que se encuentra una piedra brillante pregunte y desarrolle un proyecto geológico de 2 semanas, ¿no? Y no simplemente, ¡ay, qué bonita la piedra brillante!, y la deja caer otra vez, ¿no? Ya está esa expectativa, tiene que aprender el nombre del mineral o algo así, ¿no? Y aquí me gusta recordar, yo por lo menos, por ejemplo, iba a la naturaleza, al mar, especialmente buceando, haciendo snorkel, o está oscureciendo, ahora enciendo la luz. Por ejemplo, iba al mar durante toda mi infancia, pero realmente interesarme, por ejemplo, lo que es una simbiosis, a los 22, diría yo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque salimos al mundo para que los niños aprendan lo que... ¿Y por qué no los dejamos en su también intuición, ¿no? Que es otro campo muy interesante. Intuición, educación, ¿no? Entonces, ¿por qué salir a la naturaleza? Pues eso, porque es una necesidad fisiológica,
porque ofrece una riqueza y un campo de desarrollo, de juego, de interpretación y de aprendizaje donde recibimos infinitos estímulos también, ¿no? Pero, otra vez, cuidado, y esto es un poco nuestra crítica hacia el movimiento de la educación de la naturaleza, que a veces parece que trasladamos los conceptos de las aulas transformándolos, adaptándolos al campo exterior, ¿no? Dando clases fuera, pues ya no hacemos rayas no contamos en la pizarra, pero usamos piedritas para contar, ¿no? En realidad es el mismo acto pedagógico, solo que con otros materiales en otro contexto. Y no nos damos cuenta que al salir de esa caja vacía al mundo infinitamente rico, estamos en otro punto de partida, estamos en otra dimensión que nos permite realmente cambiar otra vez ese paradigma. Voy a prender un momento la luz. Sí. Dale. Sí, muy buena esa reflexión, ¿no? Que es cierto que parece que, bueno, hablamos de escuelas bosque o aulas en la naturaleza, pero claro, si sigue siendo el mismo concepto, la misma estructura piramidal y la misma forma de aprender contenidos. Sí, me ha recordado yo cuando empecé a dar clases digo, voy a hacer las cosas distintas, no voy a usar el libro, y lo puse todo en un PowerPoint. No era eso. No era eso. A ver, y iba a decir algo precisamente de que muchas veces mucha gente nos dice, pero es que si no siguen unas asignaturas, ¿cómo van a estar expuestos al mundo? No van a ser capaces de ver todas esas cosas, necesitan eso. Y precisamente casi lo contrario, con las asignaturas constreñimos la realidad a una pequeña caja, mientras que la realidad en sí todo está conectado. Del sol, de mirar la estrella del sol puedes conectarlo con todas las cosas que te puedas imaginar, la fotosíntesis, el universo, la religión, los egipcios, yo qué sé, está todo intrínsecamente relacionado, y cuando segmentamos se rompen esas conexiones. Entonces, si hablamos de curiosidad, de hacer preguntas, dejar que esas preguntas vengan del niño y de la niña es la magia, porque van a seguir esa propia motivación, esa propia curiosidad, y van a hacerse ellos esas preguntas. Y esto no es nada que nos inventemos nosotros, ¿no? Esto está especificado en términos pedagógicos, ¿no? Que hablan, por ejemplo, aquí podemos hablar de dos ejes, como venimos acostumbrados, de un trabajo pedagógico planificado, preestablecido, a un trabajo, y ese es nuestro cambio, nuestra propuesta de cambio, que no es nuestra, que yo estudié educación en Alemania y esto es el estándar científico. Eso también me gusta recordarlo, que no es que esto sea algo alternativo, esotérico, ecologista, sino que ese es el estándar científico. Yo hice la carrera estatal de educación y me enseñaron eso ahí. En Alemania, la formación estatal, no el curso alternativo aquí con Evolving Education, sino que esto es el estándar, solo que no ha llegado a la realidad. Y eso lo dicen los mismos profesores universitarios. Yo enseño esto, pero no llega. Incluso a los estudiantes, que esto es de locos realmente, ¿no? Pero entonces de ese cambio de un trabajo planificado a un trabajo situativo. Otra vez, saliendo al mundo, claro, ahí nos encontramos las situaciones de aprendizaje. Y lo que dices tú ahora, lo que acabas de decir, es que, claro, estamos muy acostumbrados también de un trabajo que va enfocado a los productos, porque los productos son demostrables, tanto en niveles de infantil con manualidades, como con exámenes o proyectos, exposiciones y ese tipo de cosas, ¿no? O podemos decir, hicimos un taller de inteligencia emocional o lo que sea, ¿no? Y tenemos ese producto, esa caja donde podemos poner la pegatina, cumplimos con esto, ¿no? Un producto. El proceso muchas veces no es tan reconocible. Entonces, ese cambio, esos dos ejes de un trabajo planificado que busca un producto, que es lo que estamos acostumbrados, hacia un trabajo situativo que se enfoca en los procesos, que muchas veces no hay un producto demostrable. Entonces, esa es cómo documentamos esto. Y es lo que nosotros llamamos las situaciones de microaprendizaje. Antes, cuando les conté un par de cosas de todo lo que hicimos, todo lo que surgió hoy, yo ahora me tengo que sentar 2 horas a documentarlo por si algún día alguien lo quiere leer, para yo poder justificar que cubrimos ciertos contenidos curriculares o no. Claro, y entonces todas esas es lo que nosotros llamamos situaciones de microaprendizaje, que son
situativas, auténticas, transversales y perdón, que me escuela aquí el teléfono, significativas, eso. Pero claro, ¿cómo demuestras eso? No solo a un posible inspector o a las autoridades, sino incluso a la madre, ¿no? El ejemplo que uso siempre, que lo visualiza muy bien a nivel infantil con las manualidades. La profesora infantil prepara una actividad de manualidades que está preestablecida, está impuesta, muchas veces, ¿no? Yo qué sé, recortar un corazón, incluso muchas veces le guían la mano a los niños para que corten recto el corazoncito. Eso es una realidad, los que trabajan en esto lo saben, ¿no? Para que salga bonito el corazón. Entonces, la madre o el padre también, disculpe, no quiero ser aquí... Entonces, la madre y el padre cuando reciben ese corazoncito, qué bonito, tienen el producto, y qué bien que estimulan aquí mi niña, cuando en realidad el proceso fue pobre, porque ni fue iniciativa, ni fue creatividad, ni fue realmente ni siquiera ejercer bien esa habilidad motriz. Un niño, una niña que cogen un papel porque les sale de donde les salga, a coger una tijera, a cortar en pedazos, donde prueba el ángulo y prueba que adelante no corta tan bien como cuando corto más de la base, y corta pedacitos, el producto acaba en la basura porque son pedacitos de papel. Pero el proceso fue mucho más rico. Pero la madre no recibe, el padre, la madre no recibe el corazoncito y se queda con la duda. Ay, ¿qué habrá hecho mi niña todo el día? ¿Recibirá suficientes impulsos? Y entonces eso demuestra muy claramente la diferencia entre proceso y producto, y lo que nos cuesta, sobre todo a las madres y a los padres, también a las autoridades, confiar o reconocer quizás procesos que no son tan fáciles de documentar o nos costaría muchísimo trabajo, como a los médicos que se quejan también que tienen más burocracia que atención al paciente, ¿no? Que no es algo solo que nos pasa en la pedagogía. Entonces, estos son ejes, repito, no que invente yo o otros educadores alternativos, sino que esto es el estándar científico que hoy en día en realidad se quiere aplicar, solo que para explicarle esto a una madre, a un padre, pues es difícil, y es mi experiencia de estos últimos años, aunque solo lo expliques una y otra vez, muchas veces esas dudas nos recomen por dentro, ¿no? Porque significa un ejercicio de confianza muy profundo y de entregar ahí, pues, ¿no? Soltar, que no es fácil, ¿no? Y también la presión social, pero que no hacen esto, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Pero qué aprenden, no? Entonces, es ir en contra de todo. Sí, ese cambio de paradigma, ¿no? Claro, exacto, es ir en contra de todos esos rituales que hemos llevado a cabo durante toda nuestra vida, así sin cuestionar. Ahora, que aunque se diga que así es como realmente se aprende y como realmente ese desarrollo sucede, tenemos que... Nos da miedo, porque básicamente es nuevo, es distinto a lo que nosotros experimentamos mientras estábamos creciendo. Lo que decía también, que no es tan fácil de ver, ¿no? Por eso también entiendo, ¿no?, que hay familias que están buscando una educación real, significativa, con valores, luego al comparar 2 centros educativos o 3, como que puedo, claro, ¿qué puedo utilizar? No sé qué idea tendrías ahí para ayudarles a tomar esa decisión, ¿no? Bueno, es realmente un ejercicio para las madres y padres muy profundo. En lenguaje pedagógico se habla de dejar que las niñas y niños sean un objeto de nuestra educación y se conviertan en sujetos de su propia educación, ¿no? De su propia vida, porque claro que tenemos una responsabilidad de cuidar a nuestros hijos, pero no, sobre todo es evidente cuando estamos hablando de bebés, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando toman la teta. Sí. Lactantes. Lactantes, por ejemplo, ¿no? Que son ahí unas larvitas que tenemos que proteger día y noche, pues ahí es evidente. Y de ese estado larvario a que sean personas autónomas, independientes, que claro que es un proceso gradual, pero ahí está ese ejercicio muy profundo de realmente entregar la responsabilidad del niño y no proyectar nuestras expectativas sobre él, que es lo típico, ¿no? Yo quiero que mi hijo sea abogado o lo que sea, ¿no? Y proyectamos eso sobre ellos. Entonces, es aquí otra vez la pregunta del propósito y si yo realmente le entrego esa
responsabilidad, esa libertad a mi hijo y lo dejo que sea lo que sea, ¿no? Que sea conductor de autobús o no, o nada, no, o viajero por India, o químico, o trabaje para la industria militar, lo que sea, ¿no? Pero dejarle libre realmente. Y eso es un ejercicio, por un lado, de confiar, de una confianza muy profunda, ¿no? Aquí me gusta señalar que si yo soy una persona que está en proceso, conoce, intuye por lo menos su propio potencial y está trabajando en desenvolverlo, ¿no? Yo mismo como persona estoy en proceso de crecimiento, conozco, por lo menos intuyo mi potencial, no tengo duda que mi hija, mi hijo lo van a hacer también. Si yo soy una persona dentro de mis límites, mis complejos, mis miedos, proyecto eso mismo sobre mi hijo. Entonces aquí otra vez me tengo que señalar yo a mí mismo, ¿no? Si yo confío en mí mismo, más fácil lo tengo confiando en mi hijo. Entonces, eso por un lado, pero que no quita entonces ese dejar libre, entregar la responsabilidad, no quita nuestra propia responsabilidad como madres y padres y educadores también de ser un referente digno, ¿no? Pues eso, porque al final lo que más educa es el ejemplo que damos, ¿no? Cómo hablo, cómo voy por la calle con el coche, cómo trato a mi pareja, cómo camino, ¿no? Todo. Entonces, es esa mezcla entre dejo libre, te entrego la responsabilidad, confío en ti, pero tomo mi responsabilidad como referente, también ofreciéndote un marco culturalmente rico, ¿no? Y eso es una cosa que no nos entra mucho en la cabeza, ¿no? Y aquí, y es lo que nosotros llamamos nuestro primer principio pedagógico, que es toda una lista, pero el primero es que educación, en primer lugar, es autoeducación de nosotros los adultos, ¿no? Sí, enseñamos quiénes somos. Estamos en ese proceso constante, ¿no? Y sí. En parte reconocer eso yo creo que es una de las mayores cosas que podemos hacer, ¿no? Reconocer que no somos perfectos, que seguimos desarrollándonos, que seguimos aprendiendo. Y tener esas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que en ese cambio de paradigma has dicho varios elementos que son muy importantes, ¿no? El cambio de mentalidad que tiene que surgir con respecto al resultado versus el proceso, la confianza versus el miedo, ¿no? Ahí eso también has dicho de sujeto a, de ser objeto a ser sujeto. Entonces hay varios puntos que requieren ese cambio de mentalidad. Más, o sea, para llegar a ese cambio de paradigma, primero tiene que existir ese cambio de mentalidad en el que uno confía, en el que uno valora el proceso y en el que uno es un individuo autónomo y capaz de tomar tus propias decisiones, ¿no? Pero que somos nosotros, ¿no? ¿Me permites? Con la naturaleza, por ejemplo, la gente que ella misma tiene una conexión real con la naturaleza, no se va a preguntar cuál es el valor de la naturaleza para mi hijo, porque lo conoce él muy bien y lo vive o lo ha experimentado a profundidad. Si no lo tienes, si eres alguien que está desconectado o que no conoce bien la naturaleza, quizás te surge esa duda, ¿qué valor tiene? No, y es otra vez lo mismo, si yo tengo esa perspectiva, no dudo de ella en mi hijo. Perdón, David. Pues bueno, sí, es cierto, forma parte de las propias experiencias también, ¿no? Y donde estemos en nuestro propio desarrollo. Solo veo que nos vamos acercando a la hora y tampoco queremos tomarte mucho más tiempo, que hasta se ha hecho de noche ya en Tenerife, así que me respetar eso. Y solo por acabar, quizás una pregunta que probablemente te hayan hecho también y que creo que también puede ayudar a muchas personas que necesitan datos o cuál es el estado de la investigación, de la educación democrática. Y sé que desde EUDEC es uno de los trabajos grandes que hacer, recopilar esas investigaciones, hacer que cada vez se conozcan más, aunque bueno, es un trabajo arduo y a lo largo de bastante tiempo, ¿no? Y hay muchos libros publicados. A mí me rompe un poco el corazoncito ver mi lista de libros por leer, porque parece que cada día se publican más libros acerca de educación autodirigida, democrática, cómo cambiar los modelos educativos. Y es un gran reto para todos nosotros que trabajamos en este campo mantenerse al día con todo lo que se publica. Pero bueno, solo por algunas pinceladas un poco de como sé que eres alguien que también está muy bien informado de estas temáticas, ¿cómo ves que está el estado de la investigación en educación democrática para ayudar a convencer quizás incluso cambios legislativos, ¿no? Pues es curioso
¿no? Porque hay evidencia, a nombrar, uno de los más famosos es Peter Gray, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho, por ejemplo, un seguimiento de estudiantes, ¿no? Jóvenes que han disfrutado de estos contextos educativos, que ha sucedido con ellos a medio largo plazo, ¿no? En su vida adulta. Entonces, hay evidencia científica, ¿no? De estudios a largo plazo. Quizás de ahora mismo lo más importante es a nivel neurobiológico, ¿no? Que es esa confirmación de un concepto que decía más antiguo, pero donde ahora, esta última década o algo más, la neurobiología ha confirmado la importancia de la motivación intrínseca, ¿no? Que es también ese cambio de paradigma, motivación extrínseca a motivación intrínseca. Pues esto viene desde la investigación neurobiológica, ¿no? Y aquí, pues, hay una serie de estudios. Yo casi que, si no lo conocen todavía, hay páginas que tienen recopilaciones. Yo sé de dos donde recopilan este tipo de estudios, ¿no? Si alguien quiero ver un catálogo de estudios que hablan de esto, pues hay páginas que lo han intentado recopilar de cierta manera. Entonces, pero lo interesante es, quizás la pregunta, ¿esa evidencia científica se reconoce, se aplica o no se aplica, o de qué forma? Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la investigación está ahí, la evidencia está ahí, pero ¿cómo llega esto a la sociedad, ¿no? Y aquí podríamos hablar de ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, Bavaria, el estado más rico, que más renombre tiene, la exigencia que tiene su sistema educativo, el estado más conservador también, pero que creo que fue en 2012-13, ampliaron el currículum oficial por el llamado Curriculum Plus, donde todos estos términos de estudio autodirigido, bla, 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 todos estos nuevos términos que vienen desde el nuevo estándar científico, se encuentran incluidos en el currículum ampliado por el Ministerio de Cultura, bla, bla, bla. Nada alternativo, ¿no? En el estado más exigente, más rico, más conservador de Alemania. Ahora, la realidad es que ese Curriculum Plus no se aplica, o se aplica de una forma muy aguada. Una madre de ese estado, yo le pregunté, porque yo ya me vine aquí a España, y le pregunté, ¿qué tal con eso? ¿No? ¿Hay avances? Me dijo, sí, hacen 2 horas a la semana donde pueden elegir entre los diferentes folios que rellenan. Eso es como aplican esa nueva teoría, ¿no? Sigue todo igual. Entonces, entre que esa teoría, incluso llegando a la legislación, llegue a la realidad educativa, es otra historia. También en Bavaria hay una iniciativa de una escuela democrática. Prepararon 8 años con 2 o 3 profesores universitarios como consejeros científicos. Tenían un edificio, estaban ya legalizados, homologados, funcionando durante 2 años. Vinieron inspectores incompetentes. Además, hubo una situación con una chica o un chico, no sé muy bien, del espectro TEA, ¿no? Del espectro autista. Hubo ahí un conflicto, cerraron la escuela y ahora están no sé si ya son 6, 7 años, en luchas jurídicas para poder volver a abrir. Esto en un estado donde supuestamente un Curriculum Plus habla de estos nuevos términos. Esto en Alemania, por ejemplo. Hablemos de España. Aquí en España, no sé en México, pero aquí en España ahora tenemos una nueva ley educativa hace aproximadamente 1 año. Desde septiembre se supone que se implementa tendencia general, en lo pedagógico por lo menos, es una mirada más hacia los campos competenciales. Dejar atrás el estudio enciclopédico para enfocarlo más hacia los campos competenciales. Entonces, vemos que la tendencia general va en esa dirección. Y no solo lo dice España o este Curriculum Plus de Bavaria, sino la Comisión Europea habla de estas cosas, la UNESCO habla de estas cosas. Pero aquí, ahora en España, vemos que una parte relevante de los profesores o no se forman bien o no tienen disposición a formarse. Yo conozco a algunos que me han dicho, sí, van a dar una formación, pero no voy a ir. Y una parte relevante del profesorado protesta, entiendo yo así, porque no quieren cambiar, no quieren modificar, no quieren revisar su forma de trabajar a la que vienen acostumbrados
quizás ya unos cuantos añitos. Entonces vemos, incluso cuando estos cambios, este nuevo estándar científico llega a la legislación, incluso hay los sectores más conservadores y los mismos profesores ponen piedras en el camino, ¿no? Y es un debate, y esto no solo lo vemos en la educación, yo puedo poner ejemplos, cosas tan simples. Aquí en Canarias hace no sé cuántos años que no depuramos el agua, recién ahora, después pagar años y años por no usar fondos europeos para construir depuradoras y mandar las aguas grises sin depurar al mar, al océano, ahora recién nos ponemos y eso estamos hablando de depurar agua, no de educación. Y tenemos ejemplos así, ¿no? En Alemania, es que yo tengo mucha conexión con Alemania, hablar de reducir el límite de velocidad de las autopistas a 130 es un escándalo. Hace años los verdes hablaron con el tema de la alimentación vegetariana, ¿no? Por el cambio climático, el coste que tiene la alimentación, ¿no? La industria ganadera, fue un escándalo que solo lo hubiesen hablado. Ahora, así no sé si lo vieron aquí en España, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, habló un poco del tema de la ganadería y lo reventaron. Entonces, esto en todos los campos, y en la educación, que es un campo muy cargado, ¿no? Y nos pensamos que somos todos expertos, vemos lo difícil que incluso cuando desde arriba, desde las universidades y desde la legislación se quiere impulsar un cambio, lo difícil que es hacerlo. Entonces, no solo nosotros aquí, los pequeños alternativos, activistas, sino incluso la ministra de Educación, las hostias que se llevan, ¿no? Y eso es realmente preocupante, ¿no? Que aunque lo dicen los científicos, aunque lo dicen las universidades, aunque lo dice la nueva ley, y no solo las madres y padres, sino incluso los pedagogos, como la resistencia que tenemos a revisarnos y a modificar nuestra... Es que es muy fuerte esto, ¿no? Es realmente... Sí. Yo creo que es miedo a lo distinto, a la incertidumbre. Que sí, como que hay esa reticencia completa a esa incertidumbre. Por eso, cuando tú estás abierto en tu espacio a que los niños tomen sus propias decisiones, eso es como pánico y terror, como no cabe en la cabeza. Sí, es que verdaderamente el cuestionarse cómo vivimos, cómo hacemos las cosas, es un nivel de cuestionamiento, en fin, que lleva mucho tiempo y mucha intención de uno mismo, ¿no? De querer avanzar en ese camino. Nosotros lo vemos en muchas de las personas que se interesan por nuestras formaciones y demás. Muchas vienen digamos, de más de una visión más progresista, ya están en escuelas alternativas, están creando sus propias comunidades. Y los educadores y educadoras que vienen dentro del sistema educativo de escuelas más convencionales, cuando hablan con nosotros, están ya incluso cuestionándose dejarlo. Porque nosotros hablamos yo cuando recibo una de esas llamadas es como, sí, alguien que quiere cambiar el sistema desde dentro, pero hablamos con ellos y ellas, entendemos su situación y es como, bueno, es que verdaderamente es muy difícil cambiar las cosas de dentro cuando no tienes apoyo, cuando estás rodeado de otros compañeros y compañeras que no necesariamente están por esa labor. De nuevo la pertenencia a ese grupo de... Sí. Pero de todas formas es algo que me encantaría hacer más en esa dirección, pero desde luego es quizá uno de los mayores retos, porque estamos hablando de hablar de educación es como hablar de comportamiento humano, de modelo social, de cómo nos relacionamos unos y otras con otras. Entonces hay como tantas cosas que cuestionarse, que entiendo por qué, de alguna manera, esto lo hablábamos el otro día, Gabriel, de por qué va tan lento este cambio, y yo creo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, estos cambios legislativos ya lo dejan muy claro, que incluso, como decías, a nivel de la Unión Europea, todo el mundo sabe que tenemos que ir hacia un modelo competencial, de empoderamiento, trabajar por proyectos, pero sí, va ahí un poco entre lo que aparece en los círculos científicos académicos y los pioneros de posibilidades, como dice Derry Hannam, como tú, que crean nuevos espacios que demuestran que es posible. Y entre un lado y el otro, pues va llegando a la masa, ¿no? Pero ahí estamos avanzando. Y también eso es que hace falta más modelos a seguir. ¿Voy un segundo? Sí. Ahí veo por aquí algunos comentarios. Mai dice que el profesorado no está preparado por falta de recursos. Reprogramación de conciencia. Ajá, sí, yo
Están diciendo por ahí, la reprogramación de conciencia es el mayor reto a nivel colectivo. Totalmente. Claro, justo nosotros como comunicábamos expedición aprendizaje como ven a abrir tu mente a las posibilidades de la educación, pero claro, ¿quién quiere abrir su mente? Alguien que considera que quiere crecer y que quiere aprender cosas nuevas, ¿no? Y eso ya es un nivel de conciencia bastante elevado, el ser consciente de que cada uno de nosotros podemos aprender más. Y que no lo sabemos todo. Está la parte de humildad, de seguir manteniendo viva esa curiosidad, de decir, hay otras formas. Y cuáles son, y probar, ¿no? Ahí también se mete la parte de hacer muchos experimentos y equivocarse la mayor parte del tiempo y seguir aprendiendo y estar en ese proceso. Sí. De nuevo, un proceso no enfocado a un resultado definitivo, sino seguir ahí. Quiero poner dos ejemplos porque no solo estamos hablando de gente ya, digamos, mayor o profesores que ya tienen una cierta trayectoria que les mete quizás en ciertos canales rutinarios, sino quiero compartir lo que me dijo una profesora universitaria, ella psicóloga, dando clase en magisterio aquí en la universidad aquí que tenemos en La Laguna. Y dijo, literalmente, mi mayor lucha es meterle, ¿no? Que el estándar científico hoy en día habla de no, claro, hay excepciones por si niños muestran un interés ya antes, claro que sí, pero en general, como norma general, no empezar con lectoescritura antes de los 7 años, como por ejemplo lo aplican en Escandinavia, ¿no? Que cuando lo dicen ahí quizás le hacemos más caso. Pero ella me dice literalmente, es mi mayor lucha meterle esto, mi mayor guerra, o bueno, lucha, meterle esto en la cabeza a los estudiantes. Entonces no estamos hablando de profesoras de 45 años que llevan 20 años con una rutina que les cuesta cambiar, sino estudiantes de 20 y pocos años que en realidad deberían estar receptivas para esto, ¿no? Y tengo otro ejemplo de mi propia formación en Alemania, donde en la formación de educador que hice, no sé, aquí no se conoce tanto, hay una disciplina que se llama rítmica, diríamos, donde es un poco como sentir la música y sentir su propio cuerpo, que es como un ejercicio corporal que con los niños puedes hacer, ¿no? Sentir sonidos y moverte según las dinámicas de niño. Y el profesor nos invitó, bueno, no nos invitó, sino nos hizo a ejercitar esto, poner unos tocaban música y los otros se tenían que mover. Si el ritmo era rápido, te tienes que, no, si era suave, quizás te mueves más. Simplemente escuchar la música y sentirla y sentir tu cuerpo. Algo muy fácil, ¿no? De autoexploración y autopercepción y bla, 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 bla. Y la mayoría de las estudiantes decían, ay, qué rollo, no me gusta. ¿Por qué? Por los propios complejos de moverse delante de otros, ¿no? Y empezaban, ay, qué mierda esto, ¿no? Y estamos hablando de jóvenes, no de profesores de 40 y pico años, sino de jóvenes, tanto aquí con lo de la electroescritura como lo de la rítmica. Y vemos no solo que, entonces, incluso con los jóvenes nuevos, con la nueva generación de pedagogos, incluso hay lo difícil que es cambiar ahí el chip, ¿no? Que son quizás dos anécdotas que demuestran muy bien lo difícil que es este cambio. Sí. Desde luego es un camino, yo creo que va a ser largo, pero desde luego es uno que merece la pena, ¿no? Cuando hablabas antes, reconectando con el principio de la conversación, cuando hablabas de propósito, yo creo que aquí tenemos ese propósito claro de que la educación es el camino para cambiar el mundo y que estamos convencidos de que este es un camino que, aunque sabemos que es largo, merece la pena. Es difícil. Es una maratón eterna. Pero merece la pena, porque es esa posible transformación social de la que estamos hablando. Sí, y cada vez son más, yo creo, también los que se unen a querer hacer las cosas distintas. Esta mañana estaba hablando con un chico de unos 14 años de Pakistán, que había sabido de nosotros y que nos decía, yo quiero cambiar mi escuela. Me voy a poner en contacto con el director de mi escuela para que le contéis a él. Y es como, bueno, adelante, pues, pásame el teléfono, hablamos con él, hacemos todo lo que esté en nuestra mano y creo que se va extendiendo la voz. Cada vez somos más, cada vez hacemos más ruido y bueno, para todos los que se hayan unido a este webinar, forma parte de una serie que hacemos semanalmente con pioneros de educación alrededor del mundo. Ahora mismo estamos haciendo semanalmente inglés y español. Poco a poco lo iremos cambiando solo uno a la semana antes de que lleguemos a explotar. Pero desde luego seguiremos compartiendo cómo ya es posible transformar la educación para que más personas puedan tomar ejemplos, inspiración y conectar unos con otros. Somos muchos y podemos apoyarnos en este camino.
Sí. Y a mí, si me permites, como última reflexión, quizás, porque a los educadores, y entiendo que la mayoría del público viene también desde esa perspectiva, ¿no? Nos usa a educar a los demás. Y aquí eso de educarme a mí mismo, tomárnoslo nosotros también en serio, y no solo desde nuestro discurso o en lo educativo, sino al final también, ¿no? Yo, y aquí, de verdad, en alemán decimos, me tengo que tocar mi propia nariz. No, claro, yo tengo este discurso muy guay, muy currado, muy razonable, pero al final mi estilo de vida no es tan diferente al del supuesto ignorante que mira telenovelas o lo que no, ese estilo de vida inconsciente, por expresarlo así de forma ahora un poco tonta, ¿no? Entonces, tengo quizás otro discurso, pero mi estilo de vida no es tan diferente. El coste real, ¿no? Mi huella ecológica, ¿no? Mi expulsión de carbono con el coche que cojo todos los días, la basura de plástico que produzco todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. La red eléctrica que estoy ahora mismo conectado es la misma, ¿no? En la mayoría. La ropa que yo llevo. Entonces, también... Y esta es la invitación que le hago a los educadores, ¿no? Que no solo cambiemos nuestro discurso y nuestra forma de educar, sino realmente llevemos esa reflexión crítica a nuestro propio estilo de vida, ¿no? Y quizás lo que hace falta no es tanto educar a los demás, sino educarnos más a nosotros mismos de forma real y quizás modificar nuestro estilo de vida, porque como dijimos al inicio, estamos yendo de cabeza a un colapso ecológico. Entonces quizás tenemos que, más que pensar en centros educativos, quizás tenemos que buscar formas de convivencia, ¿no? Comunitarias que sean más sostenibles y poner la educación de nosotros mismos y el esfuerzo más sobre eso. No cómo cambiar mi escuela, sino cómo cambiar mi propio estilo de vida y mi comunidad, ¿no? Y eso no, porque nos gusta mucho a los educadores educar al mundo, pero en realidad tan diferentes no somos. Ser ese modelo a seguir. Lo que nosotros queremos ver, primero lo tenemos que hacer nosotros y ser ese modelo. Simplemente, más que intentar influenciar y cambiar a otros, es simplemente nosotros vivir bajo ser congruentes con nosotros mismos. En una cabañita con su huerto, con berenjenas y... Bueno, intentándolo. Está todo en crecimiento. Un poco demasiadas moscas por la composta, que todavía no sé hacerla, he de decir. Estamos mejorando, es todo proceso de experimentación y error. Toma tiempo. He de decir que no en todos sitios es igualmente fácil, ¿eh? También con pasión y respeto a todas las personas que lo intentan. Nosotros nos hemos ido al fin del mundo en medio de la naturaleza 100% para intentar vivir, como decías, conforme a nuestros valores. Pero no es tan fácil en función de dónde estés y en qué ciudad estés y las posibilidades que tengas en tu entorno. Sí. Sí. Y precisamente también por esa presión social, ¿no? Cuando te sales un poco del estándar, pues rápidamente te sientes señalado, ¿no? Entonces es difícil muchas veces ser congruente con uno mismo cuando todo tu entorno va en otra dirección. Entonces, bueno, ahí se aplica la autocompasión también, ¿no? De decir, bueno, yo hago genuinamente lo que puedo y soy ese modelo en la forma en la que puedo. Y bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros hoy. Ha sido un verdadero placer. Sí, por ha los que no lo sido conocen, hay un movimiento ya también, ¿no? Que se llaman las ecoaldeas, ¿no? Y hay una red global, ¿no? De ecoaldeas que se llama Global Eco Village Network, que se encuentra en internet. Creo que en Latinoamérica se llama Casa América o algo así, o no estoy seguro, ¿no? Entonces, para los que no hayan estado en contacto todavía con este tipo de propuestas, más allá de lo educativo, sino también de estilos de vida más sostenibles, pues hay experiencias también, ¿no? Y yo creo que nuestras propuestas educativas deberían conectarse también con ese tipo de propuestas, ¿no? Y ampliar la mirada y la burbuja educativa a una dimensión más comunitaria también, ¿no? Porque también es lo que vemos en este tipo de escuelas que vale, tienen un contexto alternativo, pero al final, si no hay otra oferta, otra realidad, acaban deslizándose a los mismos canales de siempre, ¿no? Y vale, traen otra conciencia, pero el estilo de vida acaba siendo el mismo porque falta la oferta. Y quizás es eso, no solo mirar la educación, sino en un sentido más amplio, ampliar esa burbuja educativa. Sí, ver la educación como parte de la vida. Sí, que una vez que te empiezas a cuestionar acerca de la educación, ya te tienes que cuestionar acerca de cómo vives y de otro montón de cosas. Entonces,
Pero sí, ha sido súper, yo me lo he pasado muy bien en esta conversación. Ajá. Sí, yo también, no sabíamos muy bien por dónde iba a salir y la verdad es que nos ha sorprendido mucho la profundidad de las conversaciones y la diversidad de temáticas que hemos tocado hoy, ha sido brutal. Así que eso, un abrazo muy grande, seguimos conectados, te doy un mensaje de audio contestándote a un mensajito que me dejaste y feliz año nuevo a ti y a todas las personas que se han unido hoy a nosotros. Sí. Muchas Y gracias. nada, Como me dicen ahí mis vamos hijos, remando todo. como me dicen mis hijos, menos hablar, más hacer. Así que vamos allá. A eso. Exacto. Un abrazo. Venga, Pues un beso. un abrazo. Muchas Muchísimas gracias. gracias.